la transmisión. La transmisión, un segundito nada más. Déjeme un segundo. Aquí. Vamos para allá. Bueno, ahora vamos a retransmitir a Laurantia. al exacto, a la página. Un segundito. Bueno, estamos en vivo en la página El Libro Durantia, Verdades Reveladas, y también en la página Urantia América Latina. Bueno, queridos amigos, hermanos, nuevamente bienvenidos todos. Qué gusto que nos acompañen. El día de hoy, como ustedes saben, vamos a hablar del Ministerio Seráfico. Ya estuvimos conversando un poco sobre eso, interesantísimo lo que conversamos. Después lo vamos a compartir con nuestros amigos que nos están viendo en Facebook. Las citas con una información muy interesante que compartió Rick Warren en su muro sobre el tiempo que posiblemente le tomaría a un ser humano llegar ascendente, llegar al paraíso. Ahora en un ratito nomás les compartimos a nuestros amigos en Facebook esas dos citas. Mientras tanto, ¿a quién le gustaría, por favor, hacer una oración para iniciar? Sí, yo quiero hacer una oración. Adelante, por favor. Muchas gracias. Padre amado, Padre Creador, te saludamos aquí ahora en esta reunión que nos encontramos para hablar de las cosas maravillosas que vamos aprendiendo de ti. Te doy gracias por lo que nos brindas, por tus cuidados, por estas serafinas que se dedican a nosotros y que has provisto para que estemos bien cuidados. Por a ti te pedimos que por medio de ellas ayudes a los hermanos que están en problemas de salud, en problemas económicos o de existencia, porque hay mucha gente que tiene problemas ahorita y no sabe cómo salir de ellos. Dales el consuelo que necesitan. No te pedimos que les des dinero o casas o carros, sino la mente necesaria para que puedan salir de sus problemas, para que acepten las cosas que necesitan y deben aceptar y dejen de desear las cosas que no pueden tener, para que los problemas que tienen estos hermanos sean menos y se resuelvan poco a poco. Te damos gracias por los niños que están bien y te pedimos por los niños que están sufriendo en las diferentes situaciones que ahora en el planeta existen. No queremos que sufran porque no es justo para ellos. Y si es así, pues si no pueden dejar este sufrimiento, protégelos lo más que puedas. No importa que nosotros no estemos protegidos por ahora porque no tenemos esa necesidad, pero hay muchos que sí la necesitan. Te damos gracias porque nunca nos dejas a nadie solo.
Solamente queremos hacer las cosas de la manera que tú nos indicas. Gracias, Padre, por los alimentos que nos das diariamente y por este conocimiento que poco a poco nos ha llevado a comprender a otros y amar a nuestros hermanos. Te pedimos por los jóvenes del mundo que tienen problemas también, que están en riesgo o que no están en riesgo, pero ayúdalos para que puedan madurar sabiamente, ya que por medio del espíritu, de la mente, de la sabiduría, mm, nos podemos dirigir y conocerte mejor. Gracias, Padre. Sabemos que estás aquí con nosotros y por eso me atrevo a pedirte estas cosas. Para mí, yo te pido que me ayudes a ser mejor persona cada día. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Hola, José Manuel, bienvenido. Hola, Jesús Rodríguez. Gusto en saludarte, bienvenido. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para empezar a leer. Un segundito. Juan Pablo viene. Juan Pablo. Esto es libro multiidioma. Muy bien. Entonces, a ver, ¿a quién le gustaría leer, por favor? Pues a mí, Muy bien. ¿Alguien más quisiera leer un poco? bueno, tal vez alguien más. Sí, podemos repartir. Es un Si poquito quieres, yo de... leo ¿Quién habló? ¿José Manuel? Córdoba, Pablo. Ah, tú. Muy bien. Entonces, lee Irma una sección y después lees tú la sección siguiente. ¿Está bien, Javier? Ok. Bueno, adelante, Irmita, por favor. Los campos de acción seráficos. Los serafines guardianes no son la mente, aunque proceden del espíritu creativo, la misma fuente que da origen también a la mente mortal. Los serafines son estimuladores de la mente. Intentan continuamente provocar en la mente humana las decisiones que conducen a superar los círculos. No lo hacen como los apostadores que actúan desde el interior y a través del alma, sino más bien desde el exterior, hacia el interior, trabajando a través del entorno social, ético y moral de los seres humanos. Los serafines no son la atracción divina bajo la forma del ajustador del Padre Universal, pero ejercen su actividad como agentes personales del ministerio del Espíritu Infinito. El hombre mortal, sujeto a las directrices del ajustador, es también sensible a la guía seráfica. El ajustador es la esencia de la naturaleza eterna del hombre. El serafín es el educador de la naturaleza evolutiva del hombre, de la mente mortal en esta vida y del alma morontial en la siguiente. En los mundos de las mansiones seréis conscientes y tendréis conocimiento de los instructores seráficos, pero en la primera vida los hombres no son generalmente conscientes de ellos. Los serafines actúan como educadores de los hombres, guiando los pasos de la personalidad humana por los caminos de la experiencia nuevas y progresivas. Aceptar la guía de un serafín raras veces significa disfrutar de una vida cómoda. Si seguís esta guía, encontraréis con toda seguridad las escarpadas colinas de la elección moral y del progreso espiritual, y si tenéis valentía, las atravesaréis. El impulso a la adoración se origina principalmente en las incitaciones espirituales de los ayudantes superiores de la mente, reforzadas por las directrices del ajustador. Pero el impulso a la oración que experimentan tan a menudo los mortales conscientes de Dios surge con mucha frecuencia como resultado de la influencia seráfica. El serafín guardián manipula continuamente
el entorno humano con objeto de aumentar la perspicacia cósmica del ascendente humano, a fin de que este candidato a la supervivencia pueda adquirir una conciencia acrecentada de la presencia del apostador interior y sea capaz de ofrecer así una mayor cooperación con la misión espiritual de la presencia divina. Aunque no existe en apariencia ninguna comunicación entre los apostadores interiores y los serafines que rodean al hombre, siempre parecen trabajar en perfecta armonía y exquisito acuerdo. Los guardianes son más activos en los momentos en que los apostadores lo son menos, pero el ministerio de los dos está, de alguna manera, extrañamente correlacionado. Una cooperación tan magnífica difícilmente podría ser accidental o fortuita. La personalidad ministrante del serafín guardián, la presencia de Dios bajo la forma del apostador interior, la acción en circuito del Espíritu Santo y la conciencia del Hijo bajo la forma del Espíritu de la verdad, están todas divinamente correlacionadas en una unidad significativa de ministerio espiritual en la personalidad mortal y para la misma. Aunque proceden de orígenes diferentes y de niveles diferentes, todas estas influencias celestiales están integradas en la presencia envolvente y evolutiva del Ser Supremo. Javier, adelante cuando. Sí, sí. El ministerio seráfico hacia los mortales. Los ángeles no invaden la santidad de la mente humana, no manipulan la voluntad de los mortales, tampoco se ponen en contacto directo con los ajustadores interiores. El guardián del destino os influye de todas las maneras posibles que estén de acuerdo con la dignidad de vuestra personalidad. Estos ángeles no interfieren bajo ninguna circunstancia en la acción libre de la voluntad humana. Ni los ángeles ni ninguna otra orden de personalidad del universo tienen poder o autoridad para reducir o limitar las prerrogativas de la elección humana. Los ángeles están tan cerca de vosotros y os cuidan con tanta ternura que de manera figurada lloran a causa de vuestra intolerancia y testarudez obstinados. Los serafines no derraman lágrimas físicas, no tienen cuerpos físicos y tampoco poseen alas, pero sí tienen emociones espirituales y experimentan sensaciones y sentimientos de naturaleza espiritual que son en cierto modo comparables a las emociones humanas. Los serafines actúan a vuestro favor, independientemente por completo de vuestras peticiones directas. Ejecutan las órdenes de sus superiores y ejercen así su actividad sin tener en cuenta vuestros caprichos pasajeros o vuestro humor cambiante. Esto no implica que no podáis hacer sus tareas más fáciles o más difíciles, sino más bien que los ángeles no se ocupan directamente de vuestras peticiones ni de vuestras oraciones. En la vida de la carne, la inteligencia de los ángeles no está a la disposición directa de los hombres mortales. No son ni jefes supremos ni directores. Son simplemente guardianes. Los serafines os protegen. No tratan de influiros directamente. Debéis trazar vuestros propios derroteros. Y estos ángeles actúan entonces para hacer el mejor uso posible del camino que habéis elegido. No intervienen, generalmente, de manera arbitraria en los asuntos rutinarios de la vida humana, pero cuando reciben instrucciones de sus superiores para ejecutar alguna proeza inhabitual, podéis estar seguro de que estos guardianes encontrarán alguna manera
de llevar a cabo sus mandatos. Por consiguiente, no se entrometen en la representación del drama humano, excepto en casos de urgencia, y entonces lo hacen generalmente por orden directa de sus superiores. Son los seres que os van a seguir durante muchas épocas y están recibiendo así una introducción a su trabajo futuro y a su asociación de personalidad. En ciertas circunstancias, los serafines pueden ejercer sus funciones como ministros materiales para los seres humanos, pero su actividad en esta calidad es muy rara. Con la ayuda de las criaturas intermedias y de los controladores físicos, pueden ejercer una gran variedad de actividades a favor de los seres humanos e incluso ponerse en contacto real con la humanidad. Pero estos acontecimientos son muy poco frecuentes. En la mayoría de los casos, las circunstancias del reino material se desarrollan sin ser alteradas por la acción seráfica. Aunque han surgido ocasiones en las que los eslabones vitales de la cadena de la evolución humana corrían peligro, y entonces los guardianes seráficos han actuado y adecuadamente por su propia iniciativa. Gracias, Javier, y gracias, Irmita. Voy a detener acá el compartir y tengo una preguntita para ustedes. Nos dicen que voy a decir Serafina porque todo lo que hemos leído está mal traducido, está al revés, son femeninas, son hijas. Entonces yo voy a hablar con propiedad. Serafina. Las, Ah, las, ah, las hermanas serafinas. las hermanas Serafinas, sí. Bueno, ellas actúan en el medio social, ético y moral. Ellas actúan dándonos impulso a la oración, manipulan nuestro entorno humano para aumentar nuestra perspicacia. Entonces, ellas nos influyen. Ahora yo les pregunto, ¿cómo? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo puede ser que ellas manipulan el entorno social, ético y moral? Y nos dan un impulso a la oración. Nos pueden influir sin contradecir nuestro libre albedrío y las elecciones de nuestra voluntad, por supuesto. Víctor, adelante, por favor. Sí, Jenny, mi pregunta sería, la Serafina viene siendo el ángel de la guarda que uno ya le enseñan desde niño. Ujú, Es, Sí, ujú, ok. Bueno. eso es, exactamente. José Manuel, adelante, por favor. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok. Eh, ¿En qué manera nos apoyan? Es lo que quieres decir, ¿no? Bueno, pues Sí, manipulación de nuestro entorno cuando tomas la decisión de hacer la voluntad de Papá Dios. Digámoslo así, facilitan el entorno social, vaya, no sé, religioso, económico, filosófico, en todo están. Bueno, a lo que acabo de leer aquí, nada más no nos cumplen caprichitos de repente que tenemos por ahí. Afortunadamente, si no caeríamos con casos de rebelión, me imagino yo. Pero en sí, específicamente, no entiendo bien qué papel hacen, qué papel juegan. ¿Me podrías decir? Tú que tienes más entendido. Ese es el punto. Eso es lo que estamos intentando discernir. ¿Cómo podría ser por ejemplo, vamos a ponerlo en algo simple, un entorno social? Alfonso, adelante, por favor. Buenas tardes a todos, un gusto como siempre. Pues en mi experiencia, y lo digo sin creerme, ¿verdad? Pero yo me- me he sido, ¿cómo se dice? Agradecido o
creo que en mi vida han intervenido los ángeles, ¿verdad? Proporcionándome el deseo de salir, ¿verdad? Por ejemplo, dejé mi hogar a los 20 años, ¿verdad? Y entonces me proporcionó satisfacciones, encuentros, algo que me hiciera poner atención a lo que quería lograr, ¿verdad? Yo digo que te dan el camino, pero tú vas a saber qué escoger o qué en tu conciencia, qué, cómo actuar, ¿verdad? Cuando recibes, por decir, personas a tu alrededor, yo digo que me las han puesto porque es lo que yo he recibido desde que llegué a este país, no ha sido más que puras satisfacciones. Desde que llegué a la estación de autobuses de Chicago en adelante, se los juro, se los juro. La familia que yo llegué con ellos ni siquiera me conocían, ni siquiera sabían quién era yo, ni nada. Y a la hora de estar con ellos me dijeron que se sentían muy a gusto, que pensaban que ya me habían conocido antes. Y me dieron mucho apoyo, me enseñaron a hablar inglés, me mandaron a la escuela, me enseñaron muchas cosas. Me hicieron fácil a llevar a cabo lo que llevaba yo en mente hacer para mi familia, que era ayudar a mi familia a salir adelante. Y yo digo, por eso siempre digo, no tengo nada más que agradecer la presencia no sé, de ángeles, Dios, o sea, en mi experiencia personal, digo yo, alguien estuvo, ¿verdad? Y a veces he estado hecho decisiones que no estaban de acuerdo, que no tenían un valor espiritual, pero que me llevaron adelante a conocer lo que no debe de hacer, ¿verdad? Y yo siempre he sido siempre he sido muy por mi amor por la lectura desde tengo años, ¿verdad? Me leí todas las obras de Gabriel García Márquez, de todos los escritores de Perú, Chile, Argentina, todos esos, Pablo Coelho, el último que leí, todos esos, o sea, eso mi, ¿cómo se dice? Mi afición por la lectura me llevó a este libro, o sea, me llevó a los caballos de Troya, me trajeron aquí, pero porque por mi dedicación, por mi deseo de avanzar, de conocer más, y esa curiosidad, como nos dicen, que no se nos pone aquí para darnos, sino que para llevarnos hacia adelante. Ese es lo que es mi experiencia, ¿verdad? Lo que yo puedo decir creo que los ángeles serafines me dieron esa oportunidad, me están dando esa oportunidad. Gracias, gracias. Gracias, Alfonso. Adelante, Víctor, por favor. Sí, gracias. Gracias, muy amable. Mire, lo que yo comenté ahorita, ¿verdad? Que desde niños, de una forma u otra, nos enseñan que un ángel de la guarda nos guarda. Y bueno, y eso es realidad. Eso es realidad, es verdad. Bueno, pero ahorita lo que se acaba de leer, me acaba de causar a mí un sentimiento de cómo las serafinas lloran cuando aquella persona se porta mal o, o hace cosas indebidas o vive haciendo cosas indebidas. O sea que la serafina llora de tristeza por esa alma. No, eso es demasiado. Esto que acabo yo de conocer ahorita es demasiado. Qué humildad, de verdad, qué humildad. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Adelante, Irmita, por favor. Sí, los serafines, pueden actuar de forma espiritual y también de forma, ¿cómo puede ser? Que nosotros sintamos,
digamos un ejemplo, ellos pueden ponernos la piedra de tropiezo espiritual o mental y darnos cuenta de que ese camino no es. Muchas personas dicen, hay que ver las señales. Sí, cuando uno quiere dirigirse a un lugar y pues no vino el carro, se ponchó el carro, este, se va pasando el tiempo y no puede uno moverse. Lo mejor es no ir, porque creo que es una forma en que las serafinas nos están deteniendo, diciendo, no vayas, no es hora. Entonces, muchas veces las prisas nos llevan a situaciones peligrosas o indeseadas porque uno quiere hacer a fuerza la cosa o ir a un lugar o estar en algo. Entonces, ellos solo pueden actuar de esta forma que no es material, pero que sí es tangible. Entonces, podemos estar atentos a estos, síntomas del entorno, de nuestra mente, porque ellas actúan como leímos de afuera hacia adentro y tienen la capacidad de manejar el entorno sutilmente. Entonces, muchas veces no les ponemos atención porque vamos en la calle caminando con el celular o manejando con el celular o estamos criticando cómo se vistió la señora esa o, o ese señor apesta, no se bañó. Cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo en la vida y lo que nos interesa no lo cuidamos. Entonces, creo que su forma es así sutil, no es vaga, es sutil y es tangible, pero no nos pueden hablar. Y como leímos también en el documento, no la podemos, no los podemos oír, no los tomamos en cuenta. Mucha gente, mucha, no cree en la existencia de las serafinas, algo que es muy triste. Por cierto que hace un par de días, Omar compartió un video de las quejas de una serafina y está completísimo, todo lo que dice es cierto. O sea, es la mente espiritual peleando todo el tiempo con la mente animal. Y eso es algo que, eh, pues como Jesús, que él estaba atento a las cosas espirituales, a las cosas del alma. Cuando dejemos de preocuparnos mucho por si le puse sal a los frijoles, entonces empezamos a oír las otras cosas, las cosas interesantes, las que sí son reales, como lo que los ángeles nos quieren comunicar. Bueno, solo eso quiero comentar. Gracias, hermanita. Antes de pasarte la palabra, Adrián, déjame saludar a Javier, a Laura, Remedios, Angélica, Miguel Soto, María y Juan Manuel. Bienvenidos, Juan Manuel, gusto en saludarte. María, todos, qué gusto que nos acompañen. Juan Manuel dijo que es un insecto, sí nos entenderá. Adelante, Adrián, por favor. Gracias. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, a ver, primero, con referencia a lo que dijo Víctor, ¿no? Del tema de eso que nos inculcan de chiquitos, del ángel de la guarda y eso, ¿no? Eh, Voy a hablar por la experiencia, ¿no? De haber estado, de haber pertenecido tanto tiempo al menos al catolicismo, ¿no? Eh, Sí, efectivamente, nos hablan, ¿no? De ángel de la guarda, de ángel custodio, pero lo hacen eh, de un lugar distinto. Eh, eh,
sea, se confunde no la existencia, no quiénes son, que en eso sí podemos homologarlo con lo que nos dice la revelación, ¿no? Pero se confunde el rol, ¿no? El papel. No. Uy, se me corrió acá la imagen. Ahí está. No con respecto a. No sé con otras confesiones cristianas, ¿no? Pero al menos con la católica, el rol que se le asigna al ángel de la guarda es continuamente haciendo hincapié en una labor de cuidado personal. Eh, y este mismo documento que leímos ahora, más adelante, nos dice que lo de la guarda o lo de la custodia no tiene necesariamente que ver con algo personal, sino con algo espiritual. O sea, la revelación nos dice que las ángelas guardianas o las ángelas custodio son las que preservan algo espiritual, o sea, nuestra alma, para decirlo así directamente. Eso es lo que guardan, eso es lo que custodian. Por eso son ángelas de la guarda o ángelas custodias. Lo que guardan es nuestra alma. ¿Qué quiere decir que guardan nuestra alma? O sea, guardan todo el registro de valores adquiridos por nosotros en la vida material, nuestra memoria y nuestra matriz mental, que va a estar, en definitiva, también en el alma, para después reconstituirla después de la resurrección, ¿no? Es eso lo que guardan, es eso lo que custodian, y no la preservación temporal, digamos, de lo corporal, lo físico o lo material. Y las religiones evolutivas, al menos la católica, que es la que conozco y de la que participé, hacen hincapié en otra cosa, ¿no? Hacen hincapié en esa custodia o en esa guardia personal, material o física, que no es necesariamente lo mismo que nos están contando los reveladores en este documento, ¿no? Y en cuanto a lo otro, que más o menos que había preguntado Ginny, sobre esa manipulación del entorno, nos van diciendo en distintos lugares también de este documento que ni las ángelas guardianas, ni ninguna personalidad universal, dicen, ¿no? O sea, ninguna personalidad universal, o sea, de Micael para abajo, ninguna, ni siquiera el Padre Creador, ninguna tiene la prerrogativa o el atributo de inmiscuirse con nuestro libre albedrío y con nuestra libre decisión y con nuestra libre voluntad. Por lo tanto, si no es por ahí el tema, yo creo que la manipulación del entorno tiene que ver más con actuar ya en las personas que son conocedoras o que son conscientes de Dios, ¿no? Esta manipulación del entorno que hacen las ángelas guardianas no lo hacen en cualquiera, lo hacen en alguien que ya es conocedor o consciente de Dios. ¿Por qué? Porque en esas personas que ya lo son, que ya se han consagrado a hacer la voluntad del Padre, o que son conscientes de la filiación del Padre, de la fraternidad entre los hombres, y quieren hacer la voluntad del Padre, a esas personas son a las que eso ya lo han hecho por libre voluntad, ¿no? Eso ya lo han hecho por libre albedrío, son conocedoras de Dios y aceptan hacer la voluntad del Padre por decisión propia. Entonces ya ahí nadie se puede meter. Pero una vez que uno tiene esa libre decisión y ya toma esa decisión, las ángelas guardianas lo que pueden hacer, y acá creo que está graficado como esa manipulación del entorno, es como, para decirlo así simbólicamente, tirarnos en el camino ciertas herramientas o ciertas pistas a las cuales nosotros podemos echar mano una vez tomada ya la decisión, ¿no? Una vez que ya tomamos esa decisión y que ya somos conocedores y conscientes de Dios. Nos van tirando herramientas para que nosotros también por libre decisión podamos hacer uso o no de ellas, en el sentido de ¿qué? En el sentido de adquirir aún más conciencia o acrecentar la conciencia de la acción del ajustador, o sea, de la presencia de Dios dentro nuestro, ¿no? Yo creo que esas herramientas que nos pueden tirar las ángelas guardianas, esas herramientas de nuestro entorno, que nosotros somos libres también de agarrar o no agarrar, esas herramientas van a servir para que nosotros acrecentemos o vayamos adquiriendo una conciencia superior del ajustador en nosotros y
sobre todo una conciencia superior de cooperación con el ajustador, porque es meramente una conciencia, meramente una conciencia solamente intelectual o un asentimiento meramente intelectual no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, esas herramientas creo que nos van a servir para una mayor cooperación en la misión espiritual que tiene el ajustador para todos nosotros, ¿no? En esa misión, entre tantas cosas que hace el ajustador, de, eh, de cooperar con la espiritualización de nuestra mente, ¿no? Que es el punto 1 o el primer ítem en las funciones del ajustador, ¿no? La espiritualización de nuestra mente. Y si esas herramientas sirven para la espiritualización de nuestra mente, también suena lógico que nos diga este documento que esta intervención, si se quiere, de las serafinas tiene que ver con el deseo o con el ansia de la oración, ¿no? Porque la oración también está más ligada a nuestra conciencia y a nuestro quehacer y a nuestra labor mental, a la acción también de los ayudantes superiores de la mente, ¿no? El 6 y el 7, que nos van iniciando y nos van llevando por este camino de la oración, ¿no? Que es distinto a la adoración, que con respecto al impulso de la adoración, es un impulso espiritual que sí se encarga directamente el ajustador, ¿no? Y en cuanto a la oración, gracias a la revelación también sabemos que es distinto, que no es lo mismo adoración que oración, y muchas religiones evolutivas también tienden a igualarlo o hacerlo sinónimos. Nosotros sabemos por la revelación que no es lo mismo. Entonces también para que tengamos en claro que ese impulso espiritual a la adoración lo ejerce el ajustador en nosotros. Y sin embargo esas ganas o esas ansias relacionadas con la oración, que tiene que ver más con el intelecto también y con la mente en sí, ahí sí hay cierta manipulación y puede verse como una manipulación del entorno gracias a las herramientas que van poniendo en el camino las serafinas guardianas, insisto, como dije al principio, siempre sin inmiscuirse arbitrariamente en nuestra libre decisión, en nuestro libre albedrío, en nuestra voluntad, ¿no? Así que bueno, por ahora eso. Gracias. Gracias, Adrián. Adelante, Víctor, por favor. Sí, gracias. Gracias. Yo estoy de acuerdo con el hermanito Adrián. Eh, claro que el cuidado del ángel de la guarda o los serafines, sí, primeramente es espiritual, pero también literalmente también nos cuida de algún peligro, algo que nos pueda suceder, también nos aparta de ese camino, pero nos cuida. Bueno, pero la otra es, por ejemplo, sabemos que el ajustador de pensamiento, yo no he llegado todavía a ese conocimiento si cuando llega el ajustador de pensamiento al niño, que sabemos que es cerca de los 6 años, ya está la serafina cuidándolo. Eso no he llegado yo a ese conocimiento del libro. Me imagino que debe estar por ahí. Entonces, no sé si ya llega primero la serafina que ya cuida ese cuerpecito o después de que llega el ajustador. Bueno, pues esa es otra. Ahora, la otra, entonces, si el ajustador de pensamiento llega a cada persona, a cada alma, entonces, y ya pasa la vida, y por ejemplo, sin hablar de la historia pasada, vamos a hablar de ahorita, de hace 5 días, que atacó Israel a Irán y que están aventando misiles, pero no para los ejércitos, soldado con soldado, no a los edificios, a las familias, a la gente. Es terrible lo que se ve, las imágenes, terrible. Familias, edificios multifamiliares donde caen. Eso es horroroso. Bueno, esas mentes cauterizadas, ya cauterizadas para hacer acciones de oscuridad nomás. Entonces, si la serafina llora por las acciones de cada persona, porque no puede intervenir en la decisión del libre albedrío de cada persona, pero si llora de la tristeza, entonces estas personas que tienen su mente cauterizada, la serafina estará a un lado o se apartará o qué sucederá. Gracias, Víctor. Adelante, Octavio, por favor. Bonito gusto en verlos nuevamente.
Pues, ¿qué le digo, hermanito Víctor? Yo creo que hay cosas que no podemos entender, porque sí se pregunta uno, ¿no? Pero yo voy más de acuerdo en que los serafines son un catalizador para los circuitos espirituales. Porque el libro lo dice, son los que de alguna manera hacen una especie de sincronización con el Espíritu de la verdad, con el Espíritu Santo, los espíritus ayudantes de la mente. Entonces me imagino que esa es su función principal, ser un catalizador y un coordinador de todas estas entes espirituales, y de acuerdo a nuestro crecimiento, ¿verdad? Nuestro desarrollo de nuestra alma, ellos de alguna manera empiezan a llevar una especie de no sé si supervisión o cuidado o seguimiento, porque recuerden que de acuerdo al nivel que está uno en el avance del desarrollo del alma, se te asigna ciertos seres espirituales de esta orden, que son los que van a estar al pendiente de uno, ¿no? Y entre más se eleva uno, parece que ya tenemos una compañía más personalizada, pero yo considero que es en ese orden. Claro, no quiero pensar que a lo mejor de manera material pudiera haber a lo mejor alguna ayuda, pero yo siento que son los casos como de excepción, y es porque a lo mejor ese individuo tiene algún propósito, porque el documento 118 dice que no es tanto el ser individual o la personalidad o el ser el individuo, sino es la meta que se va a lograr. Entonces, en ese sentido, es cuando yo creo que puede haber una excepción de una intervención divina por el propósito que es el que se va a alcanzar. Y eso de llorar, yo creo que es como una metáfora, es como una ilustración, porque ellos son seres espirituales, ellos no lloran, no tienen, no tienen sistema de lágrimas ni eso. Yo siento que ellos se consternan, les afecta emocionalmente, y es como una ilustración, así como lo hacía el Maestro Jesús. Entonces esa sería mi interpretación, porque si fuera así las ayudas de carácter material, pues no habría niños, bueno, no habría nada de lo que está pasando aquí, ¿no? Sobre todo en la guerra, como usted lo acaba de mencionar. Gracias y espero haber contribuido en algo. Gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. Es como tú dices, tienes razón. Es sentido figurado lo de las lágrimas. Adelante, Alfonso, por favor. No, solamente para agregar algo que no mencioné cuando dije yo que esta familia me acogió, ¿verdad? Pero es que yo antes, un año antes, había asistido a un retiro espiritual, ¿ves? Y entonces algo me nació, ¿verdad? Yo me sentía atraído por la carrera más bien dicho, me decía la gente, métete de sacerdote, hablas muy bonito. Y me decía los amigos, me decían, es que tú tienes algo para que te está llamando a Dios, me decían. Y yo quería seguir esa carrera, ¿verdad? Pero cuando llegué aquí a este país, me desilusioné por lo que vi, lo que hacía la iglesia. O sea, dije yo, no, esto no es lo que yo creo o siento, sino que vi los negocios que hacían y que ahora se van a vender tamales y que ahora va a haber una kermés y, o sea, nomás lo mismo y no me alimentaba nada en lo espiritual y yo me quedé así, dije, no, pues esto ya no es para mí. Y como dicen ustedes, a lo mejor te dicen, este está buscando algo más, vamos a darle, porque ya se dio cuenta de algo que no está bien y quiere buscar otra manera. Y estuvo mucho tiempo me consideraba ateo, me consideraban ateo, porque yo ya no iba a la iglesia, pero como quiera seguía hablando como hablaba antes, ¿verdad? Y me involucré en lo que en aquel tiempo estaba de moda en los años 70, que mi ídolo era Che Guevara, era el libro de Lenin y de no sé qué, con las cosas, ¿verdad? Y anduve en eso hasta que me di cuenta que no era para mí.
pero conocí todo eso, que es que los libros de marxismo, de leninismo y todo eso los estudié, ¿verdad? Pero no me daban nada, no me sentía nada, yo nada. Hasta que de Chicago me vine, estando en Chicago, yo estuve cerquita por donde anduvo el doctor Sadler, era ministro bautista, ¿no? De las iglesias. Yo estuve cerca de ahí, de él, donde él anduvo, hasta mi mayordomo en el trabajo se apellidaba Kellogg y me regaló un libro acerca de Jesucristo. Y él veía algo en mí yo no me conocía, ni siquiera yo me podía comunicar en inglés. Sin embargo, me invitó a dar una vuelta en su avión, de la confianza que me tenía, ¿verdad? Y muy buena gente. Y yo, hasta ahora que me doy cuenta que la familia Kellogg estuvo involucrada con los Adlers, ¿verdad? Pero por algo él era un güero grandote y bien buena gente, muy buena gente, la gente lo apreciaba bastante. Y me dijo, ay, Alfonso, mira, traigo este libro. Y ay, me enseñó, ¿verdad? De Jesús y no sé qué. Pero pues no me entiendes. Pero sí estuve cerca pero nunca supe hasta que me vine para acá, para Houston, y empecé a leer otras cosas. Pero siempre tenía yo esa intención. Los cristianos que se ponían a discutir conmigo, se sorprendían de la manera que ellos querían hacer una cita y se las decía yo, estás hablando de esta cita, sí. Oye, ¿cómo tú sabes si eres ateo? Digo, pues no sé, para que vean que no es necesario, ¿verdad? Y así, hasta por la manera de que me corrieron de ese trabajo, fue porque conspiraron unos cristianos en contra mía, para que me corrieran, los cristianos. Yo tengo muy mala, ¿verdad? Pero gracias a Dios, seguí mi camino y encontré los caballos de Troya, pero por ¿cómo se dice? Ay, tenía una que, de la lectura, ¿verdad? Aficionado a la lectura, siempre leía. Inclusive en Monterrey, de donde soy, de México, me gustaba coleccionar pedacitos en el periódico que hablaban sobre cosas bonitas para el desarrollo personal. Y lo arrancaba. Y cuando llegué también aquí, me gustaba leer Anna Landers y todos lo que se dedicaba del amor. Siempre estuve aficionado por el amor. Por eso me gustaba mucho lo que escribía Gabriel García Márquez. Entonces, nomás quería agregar eso, que yo creo que si te ven la intención, ¿verdad? Sí, te empiezan a poner cosas para que tú avances, ¿verdad? Pero mientras no las tengas, ni siquiera te van ¿verdad? Yo digo que como estaba diciendo Adrián, no a todos, necesitan ver a aquel que está en el camino o en el deseo de descubrir para ponerle las cosas enfrente, ¿verdad? Eso es todo lo que yo quería agregar. Gracias. Gracias, Alfonso. Qué interesante. Adelante, Adrián, por favor. Sí, primero me causa gracia cuántas similitudes de vida en la juventud encuentro con cosas que dice Alfonso. Me causó gracia eso, ¿no? Cuántas cosas, cuántos caminos parecidos, ¿no? Debe ser por eso que el hombre me cae bien, ¿no? Pero cuántas cosas, ¿no? Yo, es más, voy a decir una sola, porque si no, nos ponemos todos autorreferenciales, parece una charla de café más que un grupo de estudio, pero digo, que yo recuerdo que cuando vieron esos test vocacionales que hacen cuando uno está en la escuela secundaria, ¿no? Antes de dejar la secundaria para ver qué carrera va a seguir y todo. Y yo me acuerdo que a mí me salió, por un lado, me había salido sacerdote, y por la otra me había salido político. Y digo, bueno, no, menos mal que no agarré ninguna de las dos, ¿no? Porque ¿no? Si hubiera salido sacerdote, no sé, me hubiera perdido algunas cosas de mi vida que estuvieron buenas, digo, pero, y político, no sé, también medio peligroso, ¿no? Y en estas épocas más, ¿no? Pero bueno, pero también era por ese lado, ¿no? Digo, cuántas cosas similares me llama la atención. Y bueno,
con respecto es algo parecido a lo que dije recién, ¿no? En la intervención anterior, pero para terminar de redondearla. Vieron que en la revelación, a veces dicen, a veces no, en una oportunidad dice, no sé en qué documento, que a veces se le otorga más mérito a Caligastia o al diablo del que verdaderamente tiene, ¿no? Como que se le atribuyen cosas que en realidad no tienen nada que ver con ellos, en lo malo, ¿no? Y a mí se me ocurre que al revés también hay algo parecido. ¿Por qué digo esto? Porque a través de la historia y de la historia de todas las religiones evolutivas y a través de, de todos los distintos conceptos de Dios que tuvo la humanidad, creo que muchas veces se le otorga a Dios mismo y de ahí para abajo a otras personalidades celestiales el mérito o la atribución de ciertas cosas que tampoco tienen que ver con ellos y tienen más que ver con la mente humana o con situaciones o con lo que sea, ¿no? Y creo que con los ángeles guardianes pasa mucho de eso, con los ángeles en general, ¿no? Creo que estamos muy influidos por la noción de la angelología, de las religiones evolutivas o de muchas otras cosas y pensamos que los ángeles están pendientes de cada cosa trivial, cotidiana o rutinaria que hacemos o que no hacemos. Y en eso estoy de acuerdo muy de acuerdo con unas cosas que dijo Octavio recién. Yo creo que no están al pendiente, y lo dice la revelación misma y en este documento, no están tan al pendiente de las cosas rutinarias y comunes y usuales que nos suceden en la vida diaria, en la vida cotidiana. Están para otra cosa, que tiene más que ver con lo espiritual. Y creo que muchas cosas que uno puede atribuir a la intervención de los ángeles tienen que ver con esa mochila que cargamos de las religiones evolutivas o con esas nociones conceptuales equivocadas de los seres celestiales y de Dios mismo, ¿no? Porque, como bien dijo Octavio, o sea, si pudieran intervenir continuamente o arbitrariamente en cualquier situación, o sea, si yo voy caminando por la esquina y no me pasa nada, y me doy vuelta y escucho un ruido y acaba de pasar un auto y se cargó a 5 personas, digo, bueno, vaya, mi ángel de la guarda estaba atento y los 5 ángeles de la guarda, de los 6 que se llevó puesto el auto, estaban distraídos o mirando para otro lado. No, evidentemente no es así y no funciona así el tema. Y vieron que muchas veces alguien dice, uy, fue gracias a la intervención de un ángel, o gracias a tal cosa, o gracias a tal otra, que a mí no me pasó esto, o que yo no estuve en este lugar, o que yo no me subí a un avión, o que a mí no se me cayó una maceta o un piano cuando iba caminando por la esquina. O sea, no es así, no, al menos mi interpretación, no creo que funcione así, y la revelación nos lo está diciendo. Lo que sí nos dice la revelación, como también dijo Octavio, es que en casos excepcionales pueden intervenir y que inclusive en esos casos excepcionales en que sí pueden intervenir, hay 2 aspectos que son fundamentales. Uno, que lo hacen bajo mandato de sus seres superiores. Eso es fundamental. Y lo otro fundamental es que en el caso de sí intervenir, necesitan de la cooperación de los seres intermedios y de los controladores físicos. ¿Por qué necesitan de esa cooperación? Necesitan de esa cooperación precisamente porque ellos no están capacitados, ni cualificados, ni preparados para intervenir directamente en la vida material. Entonces necesitan la colaboración de otros seres que sí lo están, como los intermedios y los controladores físicos. Como ellos sí están capacitados para intervenir en la vida material, las guardianas, las ángelas, necesitan de esa cooperación en los casos excepcionales, donde se les permite intervenir en el mundo físico. E insisto, esos casos tienen que ver, como bien dijo Octavio, con la particularidad de la persona, del mortal, donde se interviene. Y tiene que ver, también nos lo dice la revelación, con una importancia evolutiva de ese ser, generalmente. No importancia en otro sentido, sino con una importancia evolutiva, como que ese ser tiene una implicancia, una importancia, un rol, una participación en algo evolutivo, que puede ser algo evolutivo biológico, o puede ser algo evolutivo espiritual, o lo que sea, pero algo evolutivo. Entonces, en ese caso sí hay cierto resguardo o cierta posible intervención de las ángelas, siempre y cuando haya una autorización superior
y siempre y cuando sean auxiliadas por los seres que sí intervienen en los asuntos materiales, como los intermedios y los controladores físicos. Y en estos asuntos también podemos recordar aquel hecho que también nos cuenta la revelación, de ese accidente que tiene Jesús de niño, que termina rodando de cabeza por las escaleras de su casa en una tormenta de arena. Y la revelación, el revelador, nos dice categóricamente 2 veces, y en negritas, que ahí no hubo ni negligencia de la Serafina, ni nada por el estilo, ni de las otras custodias que tenía Jesús extraordinariamente, sino que eran hechos que simplemente no se podían evitar. Hechos que en la naturalidad, como hechos cotidianos, como hechos comunes y corrientes del discurrir y del devenir humano, no se pueden evitar. Esos accidentes, entre comillas, o esas situaciones, son inevitables porque son pertenecientes al mundo físico, y los seres celestiales no se entrometen con el mundo físico inmediato de los mortales si no hay una orden específica o un fin o un objetivo. Porque si no, el maestro nos hubiera caído de cabeza por las escaleras, y era el maestro. Entonces se sabía que era a la larga algo que no iba a tener consecuencias, y era un hecho en el que ellos no podían intervenir. Las guardianas no podían intervenir, simplemente porque no era su rol y no era su función. Así que si los reveladores nos cuentan ese hecho, creo que es claro que es para que tengamos en cuenta que estos seres, que sí actúan a nuestro favor, que sí nos estimulan, que sí nos incentivan, que sí son catalizadores, como también dijo muy bien Octavio, lo son en otro ámbito, de otra forma, en otras circunstancias y para otros fines, y no en lo inmediato, cotidiano, rutinario, aunque muchas veces nos guste pensar que sí, aunque muchas veces sigamos conservando esas mochilas de religiones evolutivas o de otras conceptualizaciones de lo divino que nos hacen pensar que están pendientes también de lo cotidiano y de lo accidental, del mundo físico y del mundo material. Pero al menos en mi percepción y por lo que yo puedo interpretar de estos documentos, no lo veo tan así, no lo creo tan así. Así que bueno, eso, gracias. Gracias, Adrián. Adelante, Irmita, por favor. Y gracias. Bueno, entiendo todo lo que dicen, pero también entiendo que hay escuelas para los ángeles, para las serafinas, y son llamados ministrantes. Entonces, ¿son ministrantes de qué? Si no tiene nada que ver con el ser humano en este sentido, yo creo que puede ser en cualquier sentido, material o espiritual. Pero encontré un texto que dice, estos serafines tienen la misión de fomentar y de promover en las criaturas el crecimiento de la apreciación de la moralidad de las relaciones interpersonales, pues este es el origen y el secreto del crecimiento continuado e intencional de la sociedad y del gobierno humano o superhumano. Yo pienso que tienen que ver en lo material, porque nosotros somos seres materiales. Y claro, usamos la mente para muchas cosas que hacemos diariamente. Y como dice el texto que acabo de leer, están para fomentar la moralidad. ¿Y quién me puede decir entre los que estamos aquí que la moralidad no tiene nada que ver con sus trabajos, con sus relaciones sociales, con su desarrollo personal, material? Yo sé que todo se desarrolla en el circuito de la mente, en eh, pues es tan sutil la diferencia, pero vamos, algo dijo Adrián que es cierto, eh, los ángeles puede que no los perciban o no ayuden de la misma manera a aquellos que tienen ya un discernimiento del Padre, del reino
y de las cosas espirituales, en el sentido de que no ayuden de la misma forma, porque el que no tiene el conocimiento no lo percibe, y los que lo tienen es más sencillo percibirlo. Pero sí creo que si Los Ángeles se avientan su temporada, no puedo decir años, días, meses, en las escuelas Melquisedec, para saber, para conocer sus funciones como serafines, como seres ministrantes de las criaturas evolutivas, algo tienen que hacer con nosotros. No nada más el de pensarse, sino algo que tiene que ver con nuestra forma de conducirnos físicamente. Porque si bien tengo entendido que aquí en el planeta es donde empezamos a hacer nuestros logros para poder avanzar y obtener la supervivencia. Nada más eso quería comentar. Gracias, hermanita. Antes de pasarle la palabra a Octavio, déjenme saludar a José Niño, a Irene, a Annelise, a Rosy y a Diego. Y a Miguel, gracias por acompañarnos. Qué bueno que pudiste estar con nosotros. Esperamos que puedas acompañarnos otros domingos cuando No puedas. le Gracias. funcionó el micrófono. Bueno, pero nos pudo escuchar y eso es bueno. Sí, Gracias, Miguel. Esperemos que para la próxima también te podamos escuchar a ti. Gracias. Bueno, te paso la palabra a Octavio y después a Víctor. Adelante, por favor, Octavio. Yo creo que es hermoso la forma en que a veces damos gracias y le damos reconocimiento, en este caso a un ser espiritual, a un ángel. Eso demuestra nuestro crecimiento en cuanto a la fraternidad, al amor, a nuestro crecimiento espiritual. Y es por eso que es bonito verlo así y entenderlo así, porque es ¿por qué no? ¿No? Es una manera de darle gracias a Dios y de demostrar que hemos aprendido y que hemos estado trabajando y hemos tenido un crecimiento espiritual. Y precisamente, hermanita, lo que usted dice es verdad, porque de algún modo la moralidad es a través de la espiritualidad. El libro de Urantia lo menciona en muchas ocasiones, la ética, la moral, y solamente aquellos seres que tienen el compromiso, ¿no? Tratamos de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos no hemos cambiado de cómo éramos moralmente a cómo somos ahora? Quiere decir que ha habido un crecimiento y eso es bueno reconocerlo. Y es a través de los ángeles, pero están actuando de forma espiritual. Pero al escuchar este tema el día de hoy, me acordé de una escritura que está en la Biblia, que fue inspirada y está en el libro de Eclesiastés. Ahí nos demuestra que ellos no tienen intervención divina. No se las voy a leer, pero se las voy a dejar de tarea. Es Eclesiastés 9:11. Dice que cuando el momento y la situación difícil se juntan, nadie se va a librar. Cuando te toca, te toca. Y ahí no hay intervención divina. Eclesiastés 9:11. 9:11, sí. Gracias. Entonces ahí nos demuestran que los ángeles no están para eso. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. Adelante, Víctor, por favor. Sí, gracias, gracias. Bueno, yo poquito tengo conocimiento acerca de este tema, pero yo sé que tengo que enterarme más, tengo que leer más, buscar más, porque son muchos temas del bello libro. Pero si el simbolismo de llorar es la tristeza, bueno, eso es muy entendible, ¿verdad? Entonces, si la casualidad no existe, entonces es causalidad. Bueno, pero cuando la enseñanza es de que la serafina cuida del espíritu de la persona, que es espiritual, es el cuidado número uno. Entonces yo lo que traigo aquí adentro todavía es interrogaciones, de acuerdo,
pero no sé si usted, Jenny, o no sé, o Adrián, que tienen ya más conocimiento del bello libro, pues yo vuelvo a la pregunta que hice ahorita. Entonces, ¿cómo entonces estos asesinos, estos mentes cauterizadas que están actuando y han actuado, entonces, ¿cómo pues? Entonces, la Serafina sigue cuidándolos a ellos. ¿Cómo? Eso es lo que para mí ahorita es una interrogación. No sé si ustedes que están más conocimiento, pues a ver si algo me encaminarían para yo buscar más adelante en el libro. Víctor, la Serafina, incluso en el caso de una persona cuya alma murió y su ajustador se fue, la Serafina tiene deberes con respecto a esa persona y permanece igual junto a la persona. Aun si la persona es inicua, aun si la persona ya no tiene posibilidades de sobrevivencia porque su alma está muerta, su ajustador se fue, pero la Serafina tiene que seguir estando ahí. Ok. La razón exacta yo no la he encontrado en el libro, pero a mí se me ocurre que debe haber razones poderosas para que la Serafina tenga que permanecer a pesar de que ese ser sea malvado, perverso, lo que quieras. Tiene que estar ahí, tiene que seguir resguardando, porque hay un don de la personalidad que está en ese ser, hay una mente que está en ese ser, y yo sé que el espíritu de la verdad es un protector que impide las posesiones, por ejemplo, pero me pregunto si no tendrá algo que ver con eso, de que algún maligno, alguno de esos, ya sabes, no sé, eso es algo que he pensado, pero no tengo tampoco forma de respaldarlo con algo del libro durante. Oh, no, está bien, Gracias, Víctor. gracias. A ti. Sí. Adelante, Adrián, por favor. Sí, a mí se me ocurre, como bien dijiste recién, Jenny, pero se me ocurre que también tiene que ver con algo operativo, con algo funcional de la Serafina, o sea, es su función, o sea, no puede desligarse unilateralmente de su labor de ser custodia o guardiana del alma por las decisiones personales o del libre albedrío de esa persona que escogió la iniquidad. Porque de hecho, cuando un inicuo muere, eh, algo dice, no me acuerdo bien en dónde, como que esa Serafina tiene que ir a dar testimonio de que los registros que su Serafina complemento fue brindando a lo largo de la vida de esa persona son reales, o sea que los registros de su iniquidad son reales, entonces la Serafina que está a cargo, digamos, de la custodia en el momento en que ese inicuo muere, tiene que ir a un lugar superior, no sé, de los arcángeles, o no me acuerdo bien dónde, a dar testimonio de que ese registro de su complemento es cierto para quedar absueltas de culpa y cargo acerca de que ellas cumplieron siempre su función y que en realidad que el inicuo sea un inicuo, para decirlo de una manera, es solamente fruto de su libre albedrío y de su libre elección, que la Sí. Serafina no tiene nada que ver. Entonces por eso se me ocurre que por más que el inicuo siga en la iniquidad, por más que su alma se estanque y muera, y él siga viviendo en la carne siendo un inicuo de manera desalmada, si queremos decirlo de alguna manera, e inclusive si su ajustador lo abandona, eso no es impedimento para que la Serafina Guardiana siga cumpliendo con su función, porque precisamente cuando el inicuo muere, esa Serafina Guardiana tiene que ir a dar testimonio de que ella su función la cumplió, y que el inicuo es inicuo por una decisión de su libre albedrío, como corresponde, y como está permitido y como debe ser. Y que inclusive para Víctor, ¿no? Que le gusta leer esas cosas, hay una parte que aquí en la revelación habla de como la resurrección de los dormidos, ¿no? Y que es la resurrección de los injustos, lo dice acá la revelación. Eh, y bueno, Víctor, que tiene un pasado así bíblico y todo, y es un estudioso de esos temas, que se fije, si tiene ganas, que en el libro de los Hechos, por ejemplo, se habla de una resurrección de juicio. La resurrección de juicio es el equivalente a lo que el libro de Urantia llama
la resurrección de los injustos. Y ahí más o menos cuentan o dan a entender qué pasa con las almas de los injustos o con las almas de los inicuos, o cómo es el juicio, ¿no? Si despiertan, si no despiertan, cuándo, cómo. Y hay una relación ahí entre lo que dice el libro de los Hechos con otra denominación o con otra simbología a lo que dice el libro de Urantia. Y tanto uno como otro dan a entender que la serafina siempre tiene que estar presente en todo ese proceso. Siempre. O sea, no se puede desligar de su responsabilidad de ser guardiana y de ser custodia del alma del mortal, resucite o no resucite finalmente. Así que creo que está esa función operativa y esa cosa funcional de la serafina por la cual no puede abandonar al inicuo, aún siendo inicuo, porque el inicuo lo es por su propia voluntad, en seguimiento de su libre albedrío. Así que por eso no hay forma de que la serafina abandone su rol y su función hasta que no se disponga finalmente precisamente del alma de ese mortal. O sea, hasta que no se decrete la cesación, hasta que no se decrete la cesación, que eso es lo que habla el libro de los Hechos, similar al libro de Urantia, hasta que no se decrete esa cesación, la serafina tiene que estar presente, dando testimonio de la función que tanto ella como su complemento ejercieron en vida de esa persona. Así que me parece que por eso no pueden abandonar al inicuo. Me parece que viene por ahí. Gracias. Sí, gracias. Buenísimo, excelente. Gracias, Adrián. Adelante, Octavio, por favor. Hermanitos, yo difiero un poco. A lo mejor estoy mal, pero yo lo interpreto de esta manera, no sé si pueda ayudar. Es que ese tipo de personas que mencionaba el hermanito Víctor, esas personas como no tienen un grado espiritual, ¿sí? No tienen guardián seráfico. Entonces, ellos no tienen ese problema. Los guardianes seráficos es como una especie de cuando vas a un gimnasio y hay un entrenador personal, ¿sí? Y se te empieza a asignar el guardián seráfico en cuanto tú vas ascendiendo espiritualmente. Entonces, ese tipo de personas no tienen guardián seráfico, a mi juicio. Yo así lo he interpretado. Lo que sí tienen disponible es su ajustador de pensamiento, el circuito espiritual del Espíritu Santo, el circuito espiritual del Espíritu de la verdad, pero yo creo que para que podamos tener estos guardianes seráficos, tenemos que ir alcanzando un logro espiritual y es en el momento en que se te va asignando estos ángeles. Y el mismo libro, hay varios, que no los recuerdo ahorita con detenimiento, pero de acuerdo a tu grado espiritual, se te van dando. Creo que al principio es por grupos, luego es por pares, y luego que al último nada más tienes algo así como algo personal y que están al pendiente de ti. Entonces, por eso es que no le veo yo esa contradicción de que por qué están con alguien que sea tan malo. Pues es que no ha alcanzado el nivel para que se le asigne o pertenezca a un grupo donde haya ángeles, guardianes de este tipo. Puedo estar equivocado, pero así lo veo yo. Gracias, un saludarlos. Gracias, Octavio. No estoy equivocado, perdona, estoy equivocado. Mira, les voy a leer a todos en donde dice en el 113, sección 1, párrafo, estoy quitando algunos caracteres para que entre todo. Acuérdense que el niño se considera parte de sus padres hasta el momento de la llegada del ajustador. La llegada del ajustador es la identidad a los ojos del universo, la identidad del individual, se reconoce como individuo con identidad propia cuando llega el ajustador. Entonces, hasta ese momento, por lógica, el niño, si era parte de sus padres, la guardiana seráfica del padre o de la madre era también la guardiana seráfica del niño, porque dice en el círculo inicial o séptimo círculo, el séptimo círculo, ingresamos al séptimo círculo cuando llega el ajustador. Los seres humanos tienen un ángel guardián con una compañía de querubines auxiliares encargados del cuidado y la custodia de 1000 mortales. En el sexto círculo, una pareja seráfica con una compañía de querubines está destinada a guiar a estos mortales ascendentes en grupo de 500. Cuando se alcanza el quinto círculo de progresión,
del ser humano, los seres humanos son agrupados en compañías de unas 100 personas y una pareja de serafines guardianes con un grupo de querubines se encargan de ellas. Cuando alcanzan el cuarto círculo, perdón, los seres mortales son reunidos en grupos de 10 y una pareja de serafines asistida por una compañía de querubines, un montón de gente, de seres, se encargan nuevamente de ellos. Cuando una mente mortal rompe la inercia de la herencia animal y alcanza el tercer círculo de intelectualidad humana y de espiritualidad adquirida, desde ese momento en adelante, un ángel personal, en realidad dos, se dedicará total y exclusivamente a ese mortal ascendente. Entonces, un ser humano, ya sabemos que ni siquiera en el caso del inicuo, la serafina abandona al ser humano. Por lo tanto, un niño no va a estar sin protección. Tiene la protección, la guarda de las serafinas de los padres o de uno de los padres, no sé cómo será, ese detallito. Pero evidentemente el niño entra a tener guardiana de grupo propia, por así decir, junto con el grupo, a partir del séptimo círculo, y eso es cuando llega el ajustador, cuando se alcanza el estado de identidad a los ojos del universo. Adelante, Adrián, por favor. Claro, y esto que vos decís también lo trasladamos a lo que acabo de decir yo recién, o sea, al momento de la resurrección. O sea, en el momento de la resurrección, ya sea de justos o de injustos, las serafinas siempre responden al llamado, ya sea al tercer día o al llamado dispensacional. El que no responde es el ajustador del que no va a resucitar, pero las serafinas siempre responden porque las serafinas están siempre, porque son las custodias hasta el final. Y responde ya sea la serafina personal o la serafina grupal, como bien acabás de decir vos. O sea, se supone que los inicuos no evolucionaron espiritualmente como para avanzar en sus círculos psíquicos. Pero por más que no hayan avanzado espiritualmente en sus círculos psíquicos, de una u otra manera, según lo que sí hayan logrado o no, van a tener serafinas grupales. Y para este caso, las serafinas grupales o las serafinas personales son lo mismo. Tanto las personales como las grupales son las que se van a encargar de responder al momento del llamado para la resurrección dispensacional. Entonces, así sea un inicuo que no vaya a resucitar bajo ninguna circunstancia, las serafinas responden a ese llamado, sea la serafina personal o la serafina grupal. Nos dan a entender y podemos pensar que en un llamado dispensacional lo más lógico es que respondan serafinas grupales, porque si esas almas están esperando una dispensación para resucitar, es porque quizás no evolucionaron espiritualmente tanto como para hacerlo después del tercer ciclo, y no tienen una serafina personal. Pero serafinas, y cumpliendo ese rol de custodias, va a haber siempre, sea personal o sea grupal. Al llamamiento de eso que dije recién, de la resurrección de los injustos, como lo nombra la revelación, siempre va a haber un llamado. Exacto. Y siempre las serafinas van a responder, ya sea la personal o mucho más probablemente la grupal, porque Exacto. Son candidatos a la supervivencia que permanecen dormidos esperando una dispensación. Entonces quizás no haya tanto, al día de hoy, no haya tanto mérito espiritual de esa persona si tienen que esperar una dispensación. Pero en otras épocas, antes del otorgamiento de Micael y antes del advenimiento del Espíritu de la Verdad, donde mayoritariamente y generalmente había resurrecciones dispensacionales y no al tercer período, podemos entender que en realidad las que respondían siempre eran las serafinas grupales, porque no había en esa época muchas serafinas personales, porque no habría mucha gente antes de ese período que alcanzara el tercer círculo psíquico. O sea, las serafinas, resumiendo todo este rollo, responden siempre, sea personal o sea la grupal. Los que no van a responder, porque se fueron y no van a volver, son los ajustadores. Por eso ese superviviente, no superviviente, sino ese durmiente no va a ser un superviviente, sino que va a cesar, porque es el ajustador el que no viene, y el ajustador también es parte indispensable e indisoluble de la reconstitución o repersonalización del alma, de la personalidad entera, de la personalidad unificada en las salas de resurrección. Pero la serafina está siempre, ya sea personal o grupal. Eso.
Gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias, Adrián. Adelante, Octavio, por favor. Fíjese que yo no lo veo así, pero bueno, está bien, es correcto. Porque yo pienso que, ok, el niño se le asigna un serafín, pero llega un momento dado en que pues, ese niño ya dejó de ser dulce, ya dejó de ser inocente, ya está cambiando, ahora se está yendo al lado contrario, ¿no? Entonces yo siento que a lo mejor los serafines sí llevan un registro de esa persona y es el encargado, como acaba de decir el hermanito Adrián, de llegarle el seguimiento, porque en un momento dado tiene que dar cuenta de ese ser, pero no puedo yo creer que estas personas o estos serafines estén ahí todo al lado de un ser así toda la vida. Híjole, se me hace algo difícil, pero bueno, quiero entenderlo, darle otra perspectiva, pudiera ser, pero qué triste, ¿no? Para el serafín estar tantos años al lado de una persona que solamente que sea por la esperanza, por la misericordia, por el amor de Dios, que puedan permanecer a su lado en todas estas circunstancias. Pero también me llama la atención porque en el mismo documento, en el documento 1, o el pedacito de que está adelante, donde habla de los subnormales, dicen que esas personas no tienen la capacidad de entender a Dios y que se les asigna un grupo de serafines que están en custodia, los ministran y no recuerdo qué otra cosa dice, ¿sí? Justicia. Pero en la práctica, si no tienen ese ajustador, ellos no han desarrollado alma, ellos no tienen identidad espiritual, pero lo que pasa es que el documento dice terminando en esta vida material. Entonces, yo conozco muchas personas en esas circunstancias y créanme que su vida es muy miserable, muy difícil, muy triste, de abandono, de abusos, de indigencia, de situaciones muy difíciles. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están esos serafines o dónde están esos guardianes? Que el documento lo dice, no sé si quieren leerlo, hermanita, ahí está, pero en lo que es físicamente no es posible porque no se ve por ningún lado. Y en lo espiritual tampoco, porque como no tienen ajustador pensamiento, no tienen la capacidad de conocer a Dios, entonces ¿cómo van a desarrollar alma? ¿Cómo van a aprovechar esos circuitos espirituales? Entonces, ahí yo veo una contradicción o no puedo hilar todavía ese entendimiento, porque por los dos lados, para mí, no veo yo resultado. Perdón, pero me gustaría tocarlo porque es el tema que está en ese documento. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. Adelante, Víctor, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo estoy entendiendo que entonces, desde el momento que la vida nace en el vientre de la madre de aquella criatura, la serafina ya está ahí a un lado, ¿verdad? Bueno, es lo que yo estoy entendiendo con lo que estoy escuchando de ustedes. Ya tiene que estar ahí la serafina, antes de que nazca la criatura. De acuerdo a lo que nos dice este texto que está en el chat, 113.1.7, cuando el niño es introducido a un grupo de 1000, es cuando llega al séptimo círculo, que es cuando llega el ajustador. Antes de eso, el niño se considera parte de sus padres, y si es parte de sus padres, está bajo la guarda de las serafinas de los padres. ¿Entiendes? Entonces pasa a la guarda de las serafinas de grupo, lógicamente, cuando entra en el séptimo círculo inicial o séptimo círculo, que eso quiere decir que es cuando llega el ajustador. Entonces, siempre tiene custodia el niño. Todos los seres humanos, inclusive, es muy interesante lo que acaba de mencionar Octavio sobre las serafinas que cuidan a los seres subnormales. Yo me pregunto, ¿por qué si no tienen capacidad de sobrevivencia, no pueden conocer a Dios? Si no pueden conocer a Dios y no pueden tomar decisiones morales, eso significa que no tienen personalidad. Porque si tuvieran personalidad, podrían conocer a Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, para mí, esta es mi interpretación y puedo estar súper equivocada. Como ellos son víctimas inocentes de las consecuencias de la rebelión, pudiera ser, yo no sé de qué manera, esos seres pudieran tener una esperanza.
pero no lo sé y no está dicho y es pura especulación mía. Así que Ok, lo dejo bueno, así. y por ejemplo, las criaturitas que nacen con síndrome de Down, que no tienen ninguna culpa de haber nacido así, Bueno, lo y, que yo y entiendo, crecen y viven, los y crecen síndromes, y viven de esa manera, entonces, pero de todas maneras, su Serafina ahí está a su lado, ¿verdad? lo que yo entiendo de los seres con síndrome Down es que ellos tienen personalidad porque son conscientes de sí mismos. Si son conscientes de sí mismos, ese es el punto. Hay muchas personas con capacidades intelectuales disminuidas, pero son conscientes de sí mismos, son morales y las personas down son sumamente correctos, son estudiosos, trabajadores, respetuosos, buenas personas, tienen una capacidad especial, diferente, pero son muy nobles. Y es más, son a veces son más nobles y más correctos que los que nos consideramos normales. Son los Entonces, seres más amorosos, hermanita, que existen. sí, por Perdón eso, que me meta, no, pero está son bien. súper No, amorosos. por eso Yo yo, conozco varios y sí, derraman puro amor, pura fraternidad. exacto. Entonces, esos seres evidentemente son conscientes de sí mismos, por lo tanto tienen personalidad, por lo tanto tienen alma, por lo tanto tienen ajustadores. Evidentemente lo tienen. Y las personas con autismo también tienen dificultades para comunicarse, enormes dificultades. Perciben estímulos ultra fuertes, inquietantes para ellos, pero esas personas desarrollan unas capacidades increíbles que no las tienen los demás y tienen conciencia de sí mismos. Sus dificultades son otras, diferentes, pero, o sea, el punto esencial para saber si una persona tiene personalidad o no es si es consciente de sí mismo y si puede comunicarse inteligentemente con los demás de alguna manera, así sea como pasó ese caso famoso de alguien, creo que era una chica, que era terrible, 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 no podía aprender, no había caso, pero un día le pusieron un iPad o una computadora delante y empezó a comunicarse y el problema era que no se podía comunicar. Cuando pudo comunicarse, era brillante, había entendido todo lo que le habían dicho antes, se acordaba de todo, aprendió todo, parecía incapaz, pero resultó que todo pasaba por dentro. Y era que no se podía. Jenny, Sí, eso me recuerda a la historia de Helen Keller, exacto, también. que era una chica que nació ciega y sorda y claro, nunca llegó a aprender lenguaje hasta que, bueno, tuvo la suerte de tener una persona que la ayudaba tratando de enseñarle lenguaje de signos y ella no captaba nada, hasta que un buen día la persona le escribió en la mano, ¿saben cómo es eso, no? Le cogen la mano y le empiezan a mover la mano con unos gestos que ellos entienden. Ujú. Y ella no entendía, no entendía hasta que le dijo, mira, esto es agua, y le puso el agua. Y a partir de ahí, la chica se transformó completamente, e inclusive creo que él escribió libros, no estoy Sí, seguro sí, ahora, sí. pero vamos, Cosas increíbles, sí. pero claro, ella tenía una mente normal, pero tenía dos sentidos malos. Pero Exacto. lean lo que acabo de publicar y dice, por ejemplo, en el último, que los finalitarios, los Melquisedec, etcétera, bueno, dice, se proporciona educación e información a las escuelas receptoras de los pequeños. O sea, al final del cuento es que todo en el extenso universo nunca se pierde nada que tenga un valor de supervivencia. Entonces, estos pequeñines que han sido desafortunados por alguna carga genética, por algún tema de la medicina, los errores que hemos causado, o accidentes, por ejemplo, un amiguito de mi hijo que iba perfectamente normal y luego se le rolló el cordón umbilical y se le fue el oxígeno. Él tiene una mente bastante normal, pero el cuerpito no le da mucho. Pero sin embargo, es un chico de 20 puntos, como decimos en Venezuela. O sea, todo lo que estudia lo absorbe. O sea, y ya tiene 25 años, un tolete de hombre. Ujú. Entonces creo que para esa gente que decimos subnormal, pues hay todo un batallón de ángeles que los están cuidando y van a velar por la misericordia
de que sigan adelante, ¿no? Así Y, es. y bueno, la vida es tan breve que desde Ujú. el punto de vista de Abona somos un parpadeo. Así es. O sea que seguiremos adelante. Gracias, disculpen. Gracias, Carlos. Bueno, creo que le paso la palabra a José Manuel. Sí, bueno, mira, primero que nada, un agradecimiento a estos seres maravillosos que con tanta paciencia, y vaya que tienen que tener paciencia porque somos necios, tercos y testarudos. A veces tardamos en aprender y tomamos a veces decisiones que yo pienso que, como dice ahí, a ellos los hace hasta llorar. Es difícil su labor. Si la de nosotros es difícil, imagínense en ellos o ellas. Es agradecerles y pedirles una disculpa de antemano. Y si alguno de aquí es de esos 100, que compartamos el Serafín, pues por allá nos vemos en Moroncia, con el mismo maestro, ¿sí? Y pues nada, ojalá y esos inicuos enderecen el camino, ya que estas decisiones malas, nosotros somos los culpables. Ya basta de estarle colgando santitos a alguien que no se lo merece, a veces le cargamos al diablo y ese somos más diablos que el diablo. Eh, Hay que despertar espiritualmente. Yo especialmente estoy tratando de aportar mi granito de arena. Por ahí tengo estudio del libro de Urantia y ni siquiera soy experto, pero Diosito me ayuda. Diría un tío mío, soy tonto, pero Dios me ayuda mucho. Entonces, yo confío en Él y ojalá todos confiemos y de estos angelitos, yo les llamo angelitos a los que tienen síndrome de Down, porque nos enseñan bastante, también los autistas. Mucha paciencia hay que tener con ellos. Así como los ángeles, yo creo que somos su síndrome de Down de ellos, porque no aprendemos, tardamos. Y ojalá seamos compañeros de Serafín en un grupo de 10 de los que estemos aquí presentes, para al menos tener un logro espiritual mayor. Muchas gracias por reunirse los domingos a todos los de aquí. Yo lo he dicho, somos unos locos que estamos descarriados del sistema. Y qué bueno, la verdad que bueno. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, José Manuel. Adelante, Adrián, por favor. Sí, a ver, rapidito, pues ya estamos más o menos. No, es un tema recontra complejo todo ¿no? De lo que es normal o lo que no es normal, o de qué consideramos una cosa. Yo creo que son los reveladores los que tienen la cualificación para decidir o para decir qué es una cosa y qué no es otra, y nosotros ni de casualidad la tenemos, ¿no? Para decidir hasta qué punto o hasta no qué punto. O sea, por experiencia uno puede decir que hay millones de patologías mentales, millones de casos distintos, todas las patologías son distintas y todos los seres humanos son distintos. Entonces, a mí no me cabe duda que en la enorme mayoría de los casos, quienes padecen de alguna situación de estas tienen su capacidad de discernimiento, tienen su capacidad de elección moral de lo que está bien y de lo que está mal, por lo tanto, tienen la posibilidad de recibir su ajustador y de desarrollar un alma. Entonces, no me cabe duda de eso, y si pueden hacer eso, bueno, les va a correr las generales de la ley que nos corren para todos nosotros, porque en ese sentido son totalmente normales, entre comillas, igual que nosotros. Y creo que en la enorme mayoría de los casos de estas patologías sucede esto. Ahora, en una cosita, estas son las situaciones en las que me da un poco de pudor y vergüenza porque voy a disentir un poquito con algo que dijo Jenny. No sé si disentir, pero capaz que lo veo distinto. Así que pido mis disculpas de antemano. Digo, en los casos en que esto sea de nacimiento o sea algo totalmente evidente de que no hay posibilidad de recibir un ajustador o de desarrollar un alma, como que en ese caso no habría personalidad. Y yo creo que sí, pero ¿en qué sentido lo digo? Creo que hay personalidad potencial. Creo que no hay personalidad manifestada o personalidad realizada. Creo que hay personalidad potencial. Y es la revelación misma, no, o sea, no es doctrina Adrián de Florida, lo dice la revelación, que en muchos asuntos universales y en muchos temas distintos, lo potencial
es exactamente igual y tan importante como lo real y como lo manifestado. No hay ninguna diferencia. Para lo espiritual, para los ojos espirituales y para los seres espirituales, en muchos temas y en muchas cosas, lo potencial es tan importante como lo real y manifestado. Entonces a mí se me hace difícil pensar que un potencial de personalidad, en este caso, que proviene del Padre, pero también se me hace difícil pensar que cualquier potencial que provenga de cualquiera de los 7 absolutos, cualquier potencial, no tenga la posibilidad de desarrollarse en un futuro o en otra situación. Por más que en una de esas situaciones no pueda desarrollarse y no pueda hacerse actual, o no pueda realizarse. Entonces, en el caso de la personalidad, creo que si está imposibilitada de realizarse, de actualizarse o de manifestarse en ese momento, le hace una persona que no reciba ajustador y no desarrolla alma, se me hace difícil pensar que no va a ser actualizable o realizable en otras circunstancias. Por ejemplo, por eso creo que ese potencial de personalidad, en este caso, va a tener la posibilidad de actualizarse o de manifestarse en otra situación, y eso me hace pensar en las cámaras de repersonalización, en las guarderías, o donde sea, que esta situación en particular puede llegar a entrar dentro de todo ese ámbito medio difuso y amplio de quienes no tuvieron las oportunidades de hacerlo en su vida material. Así que ese es mi pensamiento, ¿no? Yo creo que los potenciales provengan de cualquiera de los 7 absolutos, sean potenciales de personalidad, espirituales, materiales o lo que sea, creo que van a tener la posibilidad de hacerse actuales, reales o manifestables en otras circunstancias. Y esta me parece una de esas circunstancias. Creo que en un futuro, en otro ámbito, en otro nivel de realidad, esa era la palabra que no me salía, la estoy buscando hace rato, en otro nivel de realidad, esos potenciales pueden transformarse en actuales. Entonces yo sí creo que hay personalidad, pero personalidad potencial. Y eso habilita a que en un momento se pueda hacer actual y realizable en otro nivel de realidad. Así que ese es mi pensamiento. Gracias. Gracias, Adrián. Cuando dices personalidad potencial, entiendes que la personalidad está, pero no se puede desarrollar. ¿Es eso lo que entiendes? Entiendo que está potencialmente, precisamente, que no tiene la posibilidad o la capacidad o los medios o como sea de hacerse actual, de hacerse real, o sea, de poder expresarse en manifestación. Okay. O sea, no encuentro más sinónimos. son eso lo que me salen. O sea, no encuentran nada por X motivo, por lo que sea. En este caso estamos hablando de una imposibilidad de conexión mental para poder recibir un ajustador y poder desarrollar un alma y poder tomar decisiones de supervivencia. Entonces creo que esa incapacidad la mantiene potencial en este nivel de realidad. Pero se me hace difícil pensar que algo pensado o diseñado por los absolutos, sea el que sea, si ya está potencialmente presente, no vaya a tener en otro nivel de realidad la posibilidad de actualizarse o de manifestarse. Correcto. No sé si se entendió, pero bueno. Sí, perfecto, muy bien, gracias. Antes de pasarte la palabra, Octavio, permítame decirles, disculpen, olvidé contarles antes, Ismael no pudo estar presente hoy porque tiene un problema familiar, una persona de su familia a la que atender que está con problemas de salud. Ahí les manda saludos a todos. Eso nomás, disculpen. Gracias. Disculpen la digresión. Te paso la palabra, Octavio, y después les comparto los mensajes de nuestra amiga Rosalía en Facebook y de nuestro amigo Jorge Roa. Adelante, Octavio, por favor. Yo tengo 2 tesis para esto. Estoy de acuerdo con el hermanito Adrián. Es una tesis extrema y otra también que son opuestas. Por ejemplo, esto puede ser un ejemplo que lo que acaba de decir, que es posible, pero en este caso, estos hermanitos que pudieran tener, como dice él, un alma en otra realidad o desarrollar alma en otra realidad, no llegarían nunca a finalista, porque para llegar a finalista necesitas haber sido mortal ascendente. Hay otras 2 o 3 órdenes que llegan a finalistas, pero como mortal ascendente, jamás. Porque el alma, la experiencia mortal es un requisito indispensable para un progreso humano,
para continuar y llegar hasta finalista. Y pudiera ser lo que él dice, me parece algo adecuado, además es un acto de amor, de un sentimiento muy bonito. Pero también es lo que pasa con algunos hermanitos que se suicidan o se quitan la vida por alguna razón. No quiero entrar mucho en ese detalle, pero son casos como muy particulares y que de alguna manera se van a manejar allá arriba, pienso yo, porque a veces juzgamos a los que se matan, pero no sabemos por qué se mataron. Entonces yo creo que ellos también son como de esas excepciones que no están en el libro y van a tener un planteamiento particular. Pero hay algo también que yo he pensado y a veces siento que no es muy grato, pero lo voy a decir porque lo he pensado y nunca se ha tocado, pero lo podemos tocar después. Yo pienso que no todos avanzamos. Hay unos que nos quedamos en el camino. Yo siento que la vida aquí en Urantia tenemos la oportunidad a través de la revelación. Dios nos dice qué debemos de hacer, pero no todos vamos a llegar. Entonces hay unos que es como un embudo, hay unos que se quedan, hay unos que se pierden. No lo dice el libro precisamente con mucha exactitud, me hubiera gustado que lo hubiera definido bien, pero yo tengo la idea que hay almas, hay cuerpos mortales que se pierden, que de alguna manera se quedan. Como a ver si me explico el ejemplo, como el espermatozoide que entra en la mujer y solamente llega 1 o 2 al óvulo, pero ¿cuántos mueren en el camino? Yo siento que Millones. la vida aquí en Urantia es lo mismo, no es para todos la ascensión. Perdón que lo digo yo así, pero hay muchas referencias en el libro de Urantia ocultas que lo manifiestan y yo así las he entendido, a lo mejor las he entendido mal, pero si alguna vez hay oportunidad de tocar ese tema, me gustaría poner los puntos sobre la mesa. Gracias y gusto saludarlos otra vez. Gracias. Pienso que igual, pero al revés. 1 o 2 no llegan y los demás sí. Bueno, les comparto los saludos y los mensajes de nuestra amiga Rosalía Cartagena Sánchez. Dice buenas tardes a todos. A nosotros nos ayudan a entender nuestras circunstancias y la forma en la cual podemos darle una solución. También pueden ayudar a una persona si esa persona significa un cambio social benéfico, si esa persona pone las bases para el progreso material y sobre todo espiritual. Dice, los corruptos también manipulan el entorno, así que solo se deben seguir las señales si éstas tienen virtud. Yo ahora sé que una persona fue salvada de un infarto porque ya sabían que esa persona significaba la salvación de un progreso espiritual y material, no solo a nivel de grupo, sino a gran escala. Y después dice así, disculpen, las serafinas respetan el libre albedrío y las guerras son el resultado de la avaricia y el egoísmo de ciertas personas. Pero creo que si esa caída hubiera representado una fatalidad para Jesús, se refiere a lo que mencionamos cuando Jesús era niño y se cayó, dice, ayudarían para evitarlo, ya que su función es proteger la misión de nuestro soberano. El Padre Universal no tiene preferidos, y si una persona fallece por un infarto o una caída es porque le tocaba y no porque Dios no lo quiere, aunque siga creyéndose eso, simplemente es porque no estaba en una posición estratégica para cumplir una misión de emergencia. Las personas con discapacidad son como nosotros, solo que su cuerpo no les funciona bien, y creo que los que no tienen personalidad están en la condición de los animales con cuerpo humano. Y dice Jorge Roa, buenas tardes a todos. Igualmente, Jorge, gracias a Rosalía, gracias a Jorge, a todos los que nos están acompañando. Hola, Rosy, gracias. En Facebook. Entonces, Gracias, hermanos. Queridos hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Esta sesión fue muy interesante. Creo que hay muchísimo que podemos conversar sobre nuestras amadas benditas serafinas, pero como nos dice el revelador, siempre acordémonos de agradecerles, amarlas y tratar de hacerles la vida un poquito más fácil. Y cuando nos dicen, un detallito nomás quería comentarles, dicen que nos ayudan manipulando el entorno humano, social, ético y moral. El entorno social, el ético y moral. Entonces, ético es lo moral aplicado al grupo y lo moral es lo personal, las decisiones correctas personales. Fabuloso. Entonces, ellas nos ayudan, ¿sí? Nos ayudan a tomar
pienso yo que a través de situaciones, debería ser a través de ciertas situaciones motivando nuestras decisiones, ¿verdad? Las decisiones morales, especialmente cuando estamos espiritualmente orientados. Pienso. Bueno, queridos hermanos, gracias a todos, que tengan buena semana. Gracias por su Igualmente, presencia, Perito, gracias por igualmente, compartir sus entendimientos, igualmente. conocimientos y experiencias. Que el Padre les Un abrazo bendiga y que para tengan todos, buena semana. igualmente. Muchas Igualmente, gracias. Señor los bendiga. Ah, Bye. Gracias. Buenas tardes, Bye. felicidades a los padres terrenales y al único, al grande, el Padre Sí, universal. Señor. Amén. Un Gracias. Ángela. Angélica, Un linda, abrazo, gusto de bendiciones verte. a todos. Abrazos. Diego, Happy Father's Day Laura. al papá de todos. Yes. Saludos y se Bendiciones. cuidan mucho, las quiero bastante a todos. Igualmente.